Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Sagitario. ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos nuevamente a mi canal. Qué gusto tenerte aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo yo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo. Si te gustaría adquirir una lectura, solamente debes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy para comprar directamente si es que así lo deseas. Te estoy dejando toda la información aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario. Sagi, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, pueden complementar esta lectura también. Y Sagitario, puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver ahora la energía entre ambos. Tenemos un 5 de espadas al reverso. Pudieron haber habido ciertos conflictos o cierto pesar anteriormente entre ustedes, ¿no? Hay que mirarlo un poquitito más, pero cuando las cartas, estas cartas en particular, el 5 de espadas y el 10 de bastos están al reverso, esa energía difícil se está comenzando a soltar, ¿vale? Es como si ambas partes, después de un conflicto, comienzan a tomar actitudes más conciliadoras, ¿no? Quizá buscando la reunión o la reconciliación, ¿vale? Es importante con las energías que tenemos acá que hagas lo que te hace feliz y no lo que los demás esperan que hagas. Y también dejar de demostrar que todo está siempre bien. Cuando algo no está bien, es importante poder hablarlo también, ¿ok? Vale, Sagitario, tu energía, que eres la reconciliación, unión o, la sanación de estos conflictos, ¿no? La celebración con este 3 de copas, la reunión, reconciliación. Esta lectura me huele a reconciliación, ¿ah? Después de conflictos o separaciones. La tendencia tuya es a querer reconciliarte con esta persona, que esta persona vuelva a entrar en tu vida y celebrar. Aquí hay mucho amor. De seguro tú amas mucho a esta persona, es más profunda. Mira, caballero de... ¡Hola! Hola, Sagitario, ¿qué está pasando en esta lectura? Bien, vamos a mirarla de forma más completa. Por ahora los sentimientos se ven muy bien. Ambas cartas, el 3 de copas y el 4 de bastos, nos hablan de matrimonio. Esta persona también quiere hacer una oferta de amor. Es como si estuviéramos diciendo ya basta con los conflictos, estemos bien juntos, sanemos esto, tengamos algo estable, llevémoslo al siguiente nivel, ¿no? La conexión. Ahora tenemos la carta de la fuerza al reverso. Sin duda nos dicen lo peor ya ha pasado. Siento que hay cambios rápidos viniendo hacia ustedes. Tenemos un 4 de copas también. Es importante sanar el pasado. Ok, me gustaría ver una carta más. Bien, las conversaciones sin duda le van a seguir ayudando en este proceso. Siento que ambos están con la disposición, pero pueden haber ciertos roces en la conversación, ¿no? Hay que hablar tu verdad, hablar con la verdad, ¿no? Esto es lo que me pasa. Pero siento que puede haber una reconciliación un poco más rápida, ¿no? Es como que ambos se dan cuenta de que realmente quieren esto. Es importante aquí que no pierdan la fe en que esta conexión se puede dar, porque también hay un 2 de copas aquí. Y sí, el quiebre pudo haber sido doloroso, difícil, pero se puede volver a retomar, ¿ok? La idea es que no se estanquen en esta energía de como ese aislamiento o esa meditación, y puedan conectarse con sus emociones, que hablen desde el corazón, conectarse con su intuición, con la carta de la papisa. ¿Ok? Tenemos también una reina
de copas al reverso, es importante poder dedicar tiempo a esta conexión porque quizá hemos sentido que hay alguien aquí que no entrega suficiente, ¿vale? Entonces, ojos ahí con las expectativas, pero también que puedan dedicarse a recuperar el tiempo, ¿no? Que puedan dedicar tiempo a la pareja, ¿vale? Con este as de copas al reverso, siento que es importante que puedan votar cualquier actitud que ha sido a la defensiva para poder tener nuevos comienzos mucho más pasionales también, conectarse desde la acción. Siento que en la parte emocional ambos saben que muy bien que quieren esto, pero claro, en la interacción pueden haber ciertas malos entendidos, ¿no? Hablar desde el corazón siempre les va a ayudar en este sentido. Yo siento que la lectura se ve bien, un poco rocoso el camino para ustedes, pero no es nada que no puedan manejar, siendo que los sentimientos aquí son bastante sinceros. Hay que dejar atrás las cosas que no nos hacen bien como pareja. La forma de hablarnos, por ejemplo, que no es amorosa o comprensiva o compasiva y que nos lleva al conflicto, ¿vale? Bueno, ahí cada uno de ustedes tendrá que prestar el análisis correspondiente. Vamos a mirar un poco más como siempre. Está muy interesante esta lectura. Me gustaría ver algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Lo que yo sí siento es que ambos quieren lo mismo. Solamente como que veo como algunos impedimentos, problemas en lo que tiene que ver con la comunicación en particular. Así que es importante que puedan comunicarse abiertamente acerca de sus sentimientos también, porque eso les va a ayudar a solidificar lo que es la conexión. Vale, expresa tu amor, préstale atención a las banderas rojas. Las finanzas y la carrera pueden ser un impedimento, pero, dale un chance a esta relación. Ok, ¿qué nos dice estas cartas? Cuando les hablé hace un segundo atrás, es importante que puedan expresar sus sentimientos. Te dice, bueno, claro que sí, porque están. Están. Si es que estás dudando de los sentimientos de esta persona hacia ti, están. Hace mucho tiempo que no veía una lectura así. Puro amor, ¿vale? Pero sí hay formas de hacer las cosas o tienen formas distintas también de entregar amor. Entonces es importante prestar atención a estas formas distintas y que puedan conocerse y entenderse y comprenderse que no todo el mundo tiene la misma forma de amar y que no necesariamente vienen a este mundo a cumplir nuestras expectativas de cómo amar, o nosotros venimos a cumplir las expectativas del otro de cómo amar, ¿vale? Porque sí veo algunos impedimentos que tienen que ver con finanzas, carreras o distancia. Y quizá por eso tampoco hay alguien acá que no le ha podido dedicar mucho tiempo a esta conexión y nos podemos estar sintiendo un poco traicionados en ese sentido, pero acá esto no es por falta de amor, sino que aparenta ser que para algunos de ustedes esto es un área, la carrera y las finanzas es un área importante y que también debe ser cuidada, ¿vale? Entonces, distintas formas de hacer las cosas. Y la última carta de este oráculo nos dice, dale un chance a esta relación y trabaja en tu conexión porque esto puede ir muy bien. Y si es que están teniendo un conflicto, va a cesar muy pronto al momento que ustedes decidan trabajarlo en conjunto como pareja, ¿vale? Vamos a mirar un poquitito más, como siempre. Me gustaría ver alguna especie de consejos. Vamos a ver qué nos recomiendan los guías espirituales. ¿Es esta conexión recomendable para ti o no? Y también quédate hasta el final. Vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial hacia ti. Ok, ¿qué es lo que necesitas soltar? Siento que hay algunas formas de hacer las cosas o decir las cosas o de cómo nos estamos hablando o cómo nos estamos comunicando que no nos están haciendo bien como pareja y tenemos que transformarla. Es un tiempo de sanar, me gusta esto. Trae amor a la situación porque la confianza es la clave al éxito. Me gusta mucho esta tirada. Nos dice que tienes que dejar ir
es Sagitario. ¿Cuáles son las formas que tienes que dejar ir? Porque siento que hay una reconciliación muy poderosa cuando deciden traer el amor pleno, ese amor incondicional a la situación y moverse con confianza, no con duda, porque si tienes la duda de si esta persona te quiere o no te quiere, si esta lectura está resonando contigo de alguna forma, acá hay mucho cariño. Siento que el problema que puedan estar teniendo tiene que ver con malos entendidos y con la forma en la que percibimos las cosas o asumimos que el otro está diciendo esto por esto o está pensando esto y no lo aclaramos. Aclarar las cosas sin duda siempre te va a ayudar a comprender mucho mejor la situación, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión recomendable para nuestros amigos y amigas de Sagitario. Ya estás listo. De aquí a un año, ¿vale? Toma acción. ¿Hay algo mejor ahí para ti? Poco probable. Ok. La meditación trae respuestas. Hay romance. Ok, para algunos de ustedes, de hecho muchos de ustedes, hay otra energía que puede ser una opción un poco más viable, porque a veces el amor no todo lo puede, ¿vale? Pero para quienes quieran trabajar en esto y realmente les haga sentido, es importante tomar acción y transformar las cosas y hacer las cosas de mejor manera para poder manifestar este romance. Cuando nos dicen de aquí a un año, ojo, no dice de aquí a un año van a volver a hablar, sino que de aquí a un año están viendo los frutos de ese trabajo constante. Bueno, se ve durante todo el año, ¿no? Pero como que de aquí a un año se solidifica mucho más. ¿Bien? La meditación te trae respuestas. Me gustaría ver un poquitito más con esta tirada porque siento que no me están dando una respuesta tan clara como yo la quisiera observar, ¿ok? Así que me gustaría mirar un poquitito más. Hace mucho tiempo que no ocupo estas cartas, así que vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver, perdón, ¿qué se le recomienda a Saji con respecto a esta conexión? Te dice, escucha tu intuición, déjalo ir. Mira, tienes que tomar una decisión. ¡Wow! Procrastinación. Meditación. Es importante. Ok. Mira, qué curioso. Porque ahora la lectura me está dando un plot twist tremendo. Te dice aparentemente, sí, puede haber mucho amor, pero realmente es lo más saludable para ti esta conexión. Así que, para quien esté sonando esta parte de la lectura, escucha tu intuición. Hay algo acá que hay que dejar ir. Yo siento mucho que si es que no se dejan ir las formas en las que hemos estado haciendo las cosas hasta ahora y la transformamos, la evolucionamos, la conexión está perdida, nos dice déjalo ir. Si es que lo transformamos, puede haber algo interesante acá para nosotros. Pero para varios de ustedes en este sentido, nos está diciendo es importante poder tomar una decisión. No la procrastines más, ¿no? Es importante meditar también y porque en esa meditación te llegan revelaciones en lo que tienen que ver con tu intuición. Hay algo acá que tu intuición te quiere decir. Puede ser que haya mucho amor acá. Será la relación más saludable. Cada uno podrá decir eso, ¿no? Establecer su criterio de qué es lo que está resonando más con ustedes. Estamos aparentemente recogiendo hartas energías diferentes para distintos Sagitarios aquí. Así que toma tu juicio y escucha bien tu intuición. Pregúntate bien qué es lo que está pasando, cuáles son mis estándares. Esta persona realmente o esta conexión está bajo mis estándares. Puede haber mucho amor, pero realmente esta conexión es lo que yo estoy buscando para mí. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Mis expectativas o tengo que soltar la conexión? ¿No? Es importante velar por el amor propio por sobre todas las cosas en este sentido. Hay romance, pero ¿será la conexión más viable para nosotros? Puede haber otras conexiones también. A pesar de que yo veo mucho amor, me llamó mucho la atención
el resultado de la lectura y como que al final me dicen, muchas veces el amor no es suficiente, hay otras cosas que lamentablemente terminan siendo más fuertes, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario. ¿Cuál es ¿cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario hacia Sagitario? La emperatriz al reverso, 5 de copas, 2 de copas al reverso. ¿Qué personaje? Reina de copas al reverso. ¿Será que para ustedes tu persona está en otra conexión? Para que le llegue este mensaje y su persona está en otra conexión, o por ejemplo está en un matrimonio, esta persona no tiene los cojones para salir de ahí. Y por más que te ame, la conexión se hace inviable, no quiere perderte sin duda, pero está muy desconectado de su propio poder personal. Y hay algo acá que le impide soltar eso, o le impide soltar el impedimento que tiene para poder estar bien contigo. Finalmente esta persona llega, por más cariño que te tenga, está muy desconectada de sí mismo y de sus propias necesidades, y es como si estuviera fuera de sí, como fuera de sí mismo, ¿no? Acá le digo, para quienes les resuene, que puede haber otra persona, porque tenemos una emperatriz y una reina de copas. Y lo que le mantiene separado de esta reina de copas es aparentemente esta emperatriz, ¿no? Puede haber la influencia de una tercera persona también, entonces tienes que poder evaluar también la viabilidad de esta conexión. Lamentablemente el amor no todo lo puede, me gustaría que fuese distinto, pero para muchas veces es así. Así que bueno, si es que esto te ilumina de alguna forma, tranquilo, tranquila, que hay amor ahí para ti. Me parece muy curiosa esta lectura. Para quienes no se esté el caso y saben que los impedimentos no son tan terribles, hablar de esto, la comunicación, es lo único que realmente puede salvar esta conexión. Expresar los sentimientos. Decidir cómo lo trabajamos en conjunto. Pero siento que para un gran número de ustedes hay como un impedimento más grande. Qué pena, qué pena. Bueno, es una lectura general, tome lo que resuene, el resto déjalo ir, si es que resuena contigo, si es que no, como siempre, mira tu signo lunar, tu signo ascendente, siempre lo mejor es hacer una lectura privada, una lectura personal para investigar tu caso en particular, ¿no? Así que particular, ojo con eso. Esta es una lectura muy general y es para que le sirva. Si no te sirve, suéltalo. Ante los ojos del universo tú siempre eres perfecto, estás siendo amado incondicionalmente. Estás siendo amado incondicionalmente, eres una persona maravillosa. No porque esto no sea viable significa que tengas menos valor propio, ¿ok? Tenemos guía divina aquí con la cruz. Y ojo, que esta conexión es muy especial. Antes estábamos hablando de unión más profunda, matrimonio, y todos los dijes aquí me están hablando de guía divina en el corazón, como en la materia del corazón, ¿no? Pero también tenemos el pescado, que nos significa la carta de la muerte. Siento que puede haber una tercera energía influenciando de forma negativa, y como que al final del día se elige que lo más saludable es retirarse de esto. Realmente es una de las lecturas más complejas que me ha tocado hacer desde que tengo este canal de YouTube. Yo sé que quizás no va a resonar con todo el mundo, se ve como una lectura muy específica. Si es que no hubieran estos impedimentos, siento que es muy fácil de sanar esta conexión en ese sentido. Pero, me tiró mucha energía distinta a esta lectura. Así que si no te resuena todo, tómalo parcialmente, toma lo que te resuena y el consejo que te sirva, y el resto déjalo ir, ¿ok? Eso, Sagitario, disculpa la enredada de esta lectura, me hubiera gustado que al final tenga una mejor proyección, pero bueno, es mi deber ser sincero contigo, esto es lo que dicen las cartas. Y bueno, nos vamos a ver pronto con próximas lecturas. Muchísimas gracias por estar aquí, Sagi. Nos vemos pronto, que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.
Oh.